Una manzana pesa cerca de 1 newton. El récord mundial de empuje del motor de un jet es de 570.000 newtons. Y el cohete Saturn V que llevó gente a la Luna tenía un empuje de 33.360.000 newtons. Pero, ¿cómo podemos medir fuerzas tan grandes con exactitud? Bueno, tenemos que preguntarle a este hombre. Hola, soy Rick Seifert, soy un científico físico en el grupo Mass and Force. ¿Se supone que mira la cámara? ¿Seguro? Ok. Puedes mirar a donde quieras. Sí. Rick maneja una máquina de peso muerto que puede aplicar 4.448.222 newtons. ¿Por qué un número tan extraño? Porque eso equivale exactamente a 1.000.000 de libras de fuerza. Hay 20 pesas de 50.000 libras en esta máquina. 20 veces 50 es igual a 1.000.000 de libras. En total, esos son 4.45 meganewtons. ¿En otra parte del mundo hay masas más grandes que la gente haya calibrado? Le hago esa pregunta a cada visitante que llega y no he obtenido una respuesta que diga, sí, sé dónde se ha calibrado algo más grande. Así que si quiero arriesgarme y alardear, diré que estos son los objetos de masa más grande calibrados donde sea. La máquina trabaja así. Bajo tierra están las 20 masas cuidadosamente calibradas. Su peso es usado para calibrar sensores de fuerza, también llamados transductores de fuerza, en el laboratorio de arriba. Este tiene 1.000.000 de libras de capacidad, es de 4.45 meganewtons y este es de 13.3 meganewtons, 3 millones de libras de fuerza. Esta es la máquina más grande del mundo en su tipo. Uno de estos será colocado en el cabezal de compresión aquí. Luego, un brazo hidráulico en el ático comienza a levantar el bastidor de elevación verde. Y una vez que el transductor de fuerza contacta el bastidor de carga rojo, comienza a levantar los pesos de abajo. Y mientras el bastidor de elevación continúa subiendo, las más de 50.000 libras son suspendidas por el sensor de fuerza. Y ya que los pesos crean una fuerza conocida con exactitud, las lecturas del transductor de fuerza pueden ser calibradas precisamente. Entonces, los dispositivos son enviados al campo. Bueno, literalmente hay un banco de pruebas que está configurado con uno de estos aparatos, un transductor de fuerza, incrustado en el banco de pruebas en algún lugar. Y el cohete se enciende, posiblemente montado en una rampa, y esas fuerzas son monitoreadas. Sabes, en las películas viejas escucharías, sube a 104 de poder. Bueno, ¿cómo saben que es 104 de poder? Porque alguien lo midió en algún lugar. Cuando se trata de minimizar la incertidumbre, estas personas buscan la perfección. Esta pieza de aquí pesa aproximadamente 50.036.27 libras de masa. Aproximadamente. Aproximadamente, sí. Piensa en eso por un momento. Cada una de estas piezas tiene una masa equivalente a 10 minivans. Y su valor exacto... tiene un margen de error de unos centavos estadounidenses. O sea que solo es una diferencia Sí. de algunos centavos americanos. Sí. Esa pequeña inexactitud es medida con respecto a la definición exacta del kilogramo, usando K20. Ese es el estándar fundamental de masa de Estados Unidos. Esto se hace comparando combinaciones de pesos conocidos, comenzando con K20, con pesos mayores desconocidos, trabajando gradualmente con masas más y más grandes. Por ejemplo, aquí, una sola masa de 5 kilos es comparada con 2 y un 1. En algún punto de este proceso, lo convierten y comienzan a trabajar en libras, yendo de masas de 50 libras a 500 libras y luego a 2.500 libras. Y luego usan una balanza en el piso para alcanzar 10.000 libras y luego 20.000 y finalmente 30.000 libras. Las combinaciones de estos pesos inmensos son usadas luego para calibrar las masas de 50.000 libras que forman el peso. Y necesitamos tener eso porque lo que vendemos es el vector vertical de fuerza que es generado por estos pesos colgando en un campo gravitacional. Vendemos eso con una inexactitud de 0.0005%. 5 partes por millón, así que eso significa en total 1.000.000 de libras de fuerza aplicada. Garantizamos que eso sea exacto, digamos, por 5 libras. Esto no solo significa que las masas serán calibradas con exactitud, también significa que la aceleración gravitacional en esta locación debe ser tomada en cuenta. Es ligeramente menos que la gravedad estándar de la Tierra, así que se requieren 600 libras adicionales. Además, la fuerza flotante debe ser contrarrestada. Como estas masas desplazan 125 libras de aire, unas 125 libras más deben ser agregadas para alcanzar 1.000.000 de libras de fuerza. Lo que me parece asombroso es que esta máquina necesita existir en cierta forma. Sí. Si pensaba en esto, es decir, cómo un Boeing mide su fuerza, habría dicho, ok, ellos solo calibran un aparato que mide hasta X newton y luego pueden
Ya sabes, Sí. generalizar. Bueno, generalizar ya sabes lo que Sí, quiero decir. Hay un axioma que dice, una prueba física vale 1000 opiniones de expertos. Eso se ha comprobado por sí mismo una y otra vez, particularmente en el mundo de prueba física. Si te montas en el avión que alguien construyó, ¿estás dispuesto a aceptar una incertidumbre del 10% en estos números o quieres que la inexactitud esté en lo más mínimo? Creo que eso es lo que Tic-tac, quieres. tic-tac, tic-tac.